¿Hasta qué punto llega la soberbia? ¿Hasta qué punto podría llegar el ego de comentócratas, analistas políticos? ¿Hasta qué punto podría llegar la soberbia de los opositores como para haber sido desmentidos ya en constantes ocasiones y todavía seguir haciendo lo mismo? Seguir mintiendo y lo que es peor, mienten insultando a la mayoría del pueblo mexicano y mienten descalificando, ¿para qué? Con la única y exclusiva finalidad de defender al régimen neoliberal de los prianistas, ¿sí? Y ahora está en el ojo del huracán nada más y nada menos que Enrique Krause. Enrique Krause, que termina quedando como todo un vendepatrias, otro chayotero desmentido, el intelectual orgánico supuestamente que termina quedando evidenciado al insultar a la gente. Como clasista, racista, chayotero, Enrique Krause conceptualiza nuestro país como una oclocracia, el gobierno de una muchedumbre sin tener idea de cómo llevar a cabo las funciones de gobierno. Pero los únicos que no han tenido ni la menor idea de cómo llevar a cabo las funciones de su gobierno son los gobiernos del PRIAN, que él defiende a capa y espada, que ha defendido durante décadas, que ha defendido Enrique Krause durante siglos. Publica un artículo a través de El Reforma, Enrique Krause, en donde habla abiertamente de varios conceptos rimbombantes y estruendosos como esos que les encanta a estos personajes para sentirse superiores. Utilizan conceptos rimbombantes y estruendosos para creerse ellos mismos que el pueblo mexicano no entiende. Y dice, y titula esta nota, merecen el ostracismo. El régimen mexicano es una degeneración de la democracia, prevista y sancionada por los griegos, firma Enrique Krause. ¿Qué significa esto que los intelectuales de derecha publican para denostar no solamente ya digamos al gobierno de México, para denostar al pueblo mexicano? Escuchemos el análisis de Poncho Gutiérrez, que no podría haberlo dicho mejor. El señor Krause escribió un texto quejándose amargamente de que México no vive una democracia, sino que vive una oclocracia. ¿Qué carajo es eso? O sea, un gobierno de las muchedumbres, de la chusma, de la gatada, güey. O sea, esta definición de la muchedumbre es un conjunto de personas con voluntad viciada, irracional e incapaz de gobernarse a sí misma. Así es como mi intelectual Krause percibe México, como una bola de changos mensos que no saben gobernarse. No lo digo yo, así lo escribió él. Sí, y así lo escribió, ¿eh? Claramente, eso fue lo que escribió Enrique Krause, una vez más agrediendo a los mexicanos. Hablando desde su superioridad, Enrique Krause, que termina siendo, pues digámoslo así, uno de los superiores, uno de los más grandes, uno de los principales ideólogos del viejo régimen, ha quedado una vez más en evidencia. Su reciente artículo en el diario Reforma, titulado "Merecen el ostracismo", no solamente es una muestra de su desprecio hacia el pueblo de México, sino que también nos queda ya bastante claro hasta dónde puede llegar la soberbia de la oposición neoliberal cuando ven amenazados sus privilegios. Desde el inicio de la Cuarta Transformación, la comentocracia, conformada por analistas y académicos ligados al PRIAN, han insistido en descalificar al gobierno y a sus millones de seguidores. Para ellos, el pueblo no es un actor político digno de ser escuchado, sino una muchedumbre, incapaz de gobernarse a sí misma. Y es precisamente esa la palabra que Krause ha utilizado al llamar al gobierno de la 4T una oclocracia. Un término que implica la degeneración de la democracia en manos de las masas. Y veamos un poquito de lo que publica en su artículo. Dice Enrique Krause: según la verdad oficial, es decir, la mentira oficializada, la etimología de la democracia significa que quien elige la mayoría del pueblo para cualquier puesto tiene el mandato legítimo de hacer lo que le venga en gana. Cada acto, cada ocurrencia, cada desmesura se justifica porque así lo votó el pueblo. Obviamente no es así. Lo que el régimen representa es una combinación de monocracia, el gobierno de uno, caquistocracia, dice también el peor término inglés para designar al gobierno de los peores, y oclocracia, de oclos, muchedumbre, concepto acuñado por el historiador griego
Polibio en sus historias para describir la extrema degeneración de la democracia provocada por la demagogia. ¿Sí? Eso es lo que dice Enrique Krause. ¿Quiénes han demostrado no saber gobernar? Es lo que debería estarse preguntando este señor en estos momentos. ¿Quiénes han demostrado realmente que no saben gobernar? No ha sido precisamente el gobierno de la 4T que ha impulsado políticas sociales históricas, que ha fortalecido la soberanía energética y ha combatido la corrupción de las élites. Han sido, precisamente, los gobiernos del PRIAN, aquellos a los que Krause ha defendido durante décadas, los que han sumido al país en crisis económicas, endeudamientos, despojos y violencia. Lo que molesta a Krause y a la oposición no es la supuesta degeneración de la democracia, sino que la democracia está dejando de ser un coto exclusivo de las élites. Se les fue cuando se fue Lorenzo Córdoba, por completo. Ya no son ellos los que dictan las reglas del juego y eso les arde en lo más profundo de sus entrañas. El pueblo, con su voto y participación, ha tomado protagonismo y ha decidido avanzar con la transformación del país. Por eso Krause, cuando habla de ostracismo, en realidad está proyectando su propio destino y el de la comentocracia. El repudio del pueblo, la pérdida de la influencia y el ocaso de un régimen de privilegios que se desmorona ante una verdadera revolución democrática. Eso es lo que está extrañando en estos momentos Enrique Krause, que publica sus artículos rimbombantes y estruendosos. ¿Para qué? Para seguir insultando a las y los mexicanos. Krause pontifica sin evidencia. Degradación de democracia, Enrique Krause. Habría que decirlo y habría que también ponerlo en el análisis. Y es que degradación de la democracia fueron el fraude del 2006 que él avaló. Las campañas sucias ahí y en 2018 en donde Krause participó también. Caquistocracia es, por ejemplo, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, Reyes Árzate, del gobierno calderonista que él respaldó. El texto de Enrique Krause valdría perfectamente si fuera una autocrítica, pero no lo es. El muy cobarde incluso restringió los comentarios a través de sus redes sociales. ¿Para qué? Para que nada más quienes le aplauden puedan comentarle y aplaudirle una vez más. ¿Sí? Eso es lo que representa Enrique Krause, los medios chayoteros quienes se quedaron sin sus contratos millonarios. Es más, el título es perfecto para los intelectuales orgánicos a los que él pertenece. Eso merecen el ostracismo donde vendieron sus ideas y su conciencia. Al menos sería congruente que hubieran defendido ideas reales, pero solamente son conciencias compradas. Hoy una vez más quedan en ridículo como acostumbran a hacerlo y como lo seguirán haciendo incansablemente. Estos personajes, analicemos a estos personajes como Enrique Krause, López Dóriga y otros tantos, que recibieron miles de millones de pesos del presupuesto público, por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto o en el de Salinas de Gortari, para aplaudirle al gobierno en turno. Cuando llegó el gobierno de la 4T, se perdieron esos contratos, esos apapachos, los cheques millonarios, se acabaron los contratos con sus propias empresas y ahora vuelven a quedar en ridículos como vendepatrias y simplemente aplaudidores del régimen neoliberal que destruyó a este país. Cuando hablan de la oclocracia, personajes como Enrique Krause deberían de estar conscientes que es el título perfecto para ellos, esos intelectuales del grupo al que él pertenece, que vendieron sus ideas y su conciencia. Si el texto de Enrique Krause fuera una autocrítica, valdría muchísimo más, porque esto parece más una autobiografía y una intención de principios. Eso nos queda bastante claro. Es penoso leer ese tipo de cosas de un personaje que hoy nos queda también bastante claro. Lo único que extrañan son los apapachos. Los apapachos de Carlos Salinas de Gortari, los apapachos de Enrique Peña Nieto, los apapachos y los pactos de silencio de Felipe Calderón. Otro chayotero más que termina siendo desmentido y no será la primera ni la última vez. Miren, y es que se hizo una recopilación muy afortunada de personajes o prácticamente de Enrique Krause, así, diciendo mentiras incansablemente. Miren, tenemos por ejemplo
en donde decía Enrique Krause. Publicaba un artículo en donde decía, ¿por qué creo que Morena perderá en 2024? Pues Morena no perdió en 2024 para su mala suerte. Tenemos otro, en donde decían y aseguraban que López Obrador se iba a reelegir. Decía Enrique Krause, su nepotismo al parecer quiere ir mucho más allá de repartir la nómina entre parientes, quiere hacer presidente a su hijo. Estamos frente a un nepotismo con aspiraciones dinásticas, decía Héctor Aguilar Camín, acompañado de los respaldado de Enrique Krause. Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y otros tantos han sido desmentidos en más de una ocasión. Desmentidos y han quedado en ridículo por avariciosos, por aplaudirle a los regímenes del PRI y del PAN, por ser tan intelectuales que son incapaces de codearse con el pueblo y entender las verdaderas necesidades de las y los mexicanos. Así han quedado, en un completo ridículo. Así quedaron en ridículo, diciendo que la presidenta de México está sometida a López Obrador, desbordando misoginia, diciendo que Morena va a perder, diciendo que López Obrador era quien se iba a reelegir, que Claudia Sheinbaum estaba instaurando una monarquía. Y bueno, cada uno de sus dichos son desmentidos, no con palabras de la presidenta, sino con hechos claros y concisos. Noticiosos, compartan, suscríbanse y déjenme su opinión de estos chayoteros vendepatrias que quieren con palabras rimbombantes marear al pueblo de México y sentirse superiores para ver si así le regresan sus contratos millonarios.